hermanos, vamos a abrir Hechos 11, del 11 al 18. ¿Ya abrieron sus Biblias? ¿Las trajeron a pasear? Hermana Raquel, ¿ya abrió su Biblia? Hechos 11, versículo 11. Con atención. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, a quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Amados hermanos, esta historia es palabra del Señor. Es Dios contándonos los eventos que pasaron y le pasaron a Pedro. Ahora yo quiero que nosotros meditemos un poquito. La historia comienza en el versículo 1, cuando el apóstol Pedro llega a la iglesia de Jerusalén y encuentra a hermanitos fieles y muy celosos de buena doctrina, de buen comportamiento. Pero ¿cómo se encontraban estos hermanos? Estaban mortificados. ¿Y por qué estaban mortificados? ¿Se acuerdan? Porque ellos estaban así como sospechando que había pasado algo que no está bien. ¿Sí se acuerdan? Muy bien, ellos ¿qué tenían? ¿Qué estaban haciendo? Siendo prejuiciosos. Porque se enteraron que el apóstol Pedro y los hermanitos que habían ido de Jerusalén, 6 hermanos que habían ido con ellos de Jerusalén para Cesarea, estaban comiendo con una persona gentil. Entonces lo más probable, ellos ¿qué pensaron? Seguro que hubo unos 15 años, alguna celebración, alguna festividad por ahí, y ellos se colaron por comer rico y tomar algún tipo de bebida exquisita. A veces son los motivos que nosotros nos mueven, como si estuviéramos muertos de hambre. Ir a esas invitaciones que no merecemos. Ellos sospechaban eso. ¿Eso en qué los convirtió? En que inmediatamente ellos, por su prejuicio, los acusaron. Y cuando ellos presentan sus acusaciones a Pedro y a estos hermanitos, terminan disputando con ellos, terminan, ¿qué haciendo? ¿Se acuerdan? Peleando, discutiendo. ¿Por qué fuiste? ¿Qué estabas haciendo allá? Ahora Pedro lo que va a hacer es, en esta respuesta que yo estoy tratando con ustedes de compartir, algo inaudito para ellos. Hace 8 días hablamos de eso. Y nosotros pudimos meditar del versículo 4 al versículo 10, porque él empezó a contarles lo que había sucedido, ¿sí? Algo que es inaudito. Que el plan de Dios
es que la iglesia del Señor esté conformada por personas que han recibido la misericordia, la gracia del Señor. Ahora, las personas no llegan solas. Por eso yo quiero invocar a sus corazones hoy para que ustedes mediten algo. Porque el mundo afuera, fuera de este recinto, está diagnosticado por Dios con una realidad que se llama una metástasis del cáncer de pecado, por el cual les hace merecedores del infierno, de la ira de Dios. Ciertamente a los ojos del mundo, a los oídos del mundo, Dios no existe. El infierno no existe. El diablo no existe. Ciertamente el mundo vive, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero saben, yo les quiero hacer pensar a partir del versículo 11 al versículo 18 de algo muy importante. Dios salva. Queridos hermanos, Dios salva. Ese es el título de la predicación. Dios salva. O sea, Dios está comprometido con la salvación y no lo hace mágicamente. Miren, yo siempre que recuerdo sobre mi salvación, yo recuerdo un 31 de enero que estaba en la casa de diciembre, perdón. Gracias, esposa, de diciembre. No de enero, sino estaba por recibir el año nuevo, estaba dispuesto a tomar cerveza, a comer rico, a emborracharme. Según yo, a pasarla bueno. Y eso es lo que yo recuerdo. Y el Señor llenó de angustia mi corazón hasta que tenía que orar y pedirle al Señor que cambie esa vida, que cambie esos anhelos. ¿Saben por qué? Porque al otro día uno se levanta y se levanta vacío. Lo que en el momento era diversión, lo que en el momento era algo que parecía fabuloso, es algo destructivo para mi mente, para mi hígado, para mi estómago, para mi lucidez, para mi familia, para mis hijos, porque eso no es diversión. Pero saben, en estos días hablando con mi mamá, ella me dijo, Juan, ¿tú te acuerdas que a los 7 años tú te escapabas a una iglesia cristiana? Y yo no me acordaba. O sea, con 7 años, ¿por qué razón yo les digo esto? Porque yo a los 7 años tenía que ir al mercado a ayudar a los señores de la plaza del mercado a ordenar sus puestos. Ellos me mandaban con papas, si ayudaba al señor de las verduras, con verduras. Si ayudaba a la señora de la fruta, que me acuerdo de una señora de fruta, ella me regalaba las frutas magulladitas y me decía, llévalas para la casa. Si ayudaba al señor que vendía pollos a limpiar la loza y esas cosas, me mandaba con las partes del pollo que no se llevaba la gente. En ese tiempo no se llevaban ni las patas, ni el pescuezo, ni el cuerito. Y eso era mercado para mi casa. Pero yo me escapaba para la iglesia. Y ella me dijo, ¿te acuerdas? ¿Y por qué todo? Es porque ella encontró un libro, una Biblia, que me fue dedicada para mí. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque Dios usa personas de carne y hueso, reales, para predicarnos el Evangelio. Personas reales como ustedes y como yo, que hoy nos capacitamos para llevar, comunicar el Evangelio. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y saben qué vino a mi mente? ¿Cómo era esa iglesia? Esa iglesia estaba en un parqueadero, que el domingo no habían carros y ponían una carpa. Y ponían sillas en tierra. Y me acuerdo que era una carpa de colores. Y yo digo, tan bueno es Dios. Porque la palabra de Dios me fue predicada a mí desde que fue niño. La verdadera palabra de Dios. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de
del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. ¿Usted quiere ser luz entre sus amigos, entre sus compañeros? ¿Quiere ser luz en su familia? Predíqueles a Cristo. Dígales: Dios reina. Obviamente que no lo puede hacer en un jolgorio mundano. No lo va a hacer en un lugar que no es adecuado. 1 Pedro 1, 10, 12 dice: los profetas estudiaron los detalles de esta salvación, tratando de entenderla, y hablaron sobre el generoso amor de Dios que le has dado a ustedes, los profetas, intentando saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo y cómo sería el mundo cuando llegara. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, sino que estaban sirviendo a ustedes. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. En este mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. El apóstol Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaron de Cristo. Miren, hay dos detalles en lo que dice Pedro aquí. Uno, que los profetas hablaban por el Espíritu de Dios y predicaban a Cristo. Eliana, ¿sabes cómo somos luz entre las personas? No diciendo soy un buen amigo, una buena amiga. No es siendo cómplice o compinche. ¿Sabes cómo? Predicando a Cristo. Diciéndole: Dios reina. A Él servimos, a Él adoramos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque Dios salva. Y anoche, muy tarde de la noche, las 9 o las 10 de la noche, hablaba con un presbítero de México. Él tiene una triste noticia. ¿Por qué? Porque tiene 3 hijos varones y los 3 hijos se han apartado de la iglesia. Pero fuera de ser su desánimo para él y abandonar la iglesia, porque uno diría: Dios me ha fallado, Dios no los ha salvado. No sabe el que dice: yo creo que les tengo que seguir predicando, atestiguando. Tal vez mis ojos no vean, pero ellos son hijos del pacto. La esperanza de un cristiano, queridos niños, de un padre cristiano, es que ustedes caminen en los caminos de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que salva. Punto 1. Enviando. Enviando. Ahora, ¿qué significará enviar? Enviar significa comisionar. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No se pone una luz en un cajón, porque no alumbraría. ¿Dónde se pone? En lo alto. ¿Saben cómo comienza el plan de salvación? Rescatando a las personas y añadiéndolos a la iglesia. Con uno que crea en la familia, con uno que crea en Cristo, que uno solo que viva la vida cristiana. Dios siempre ha enviado siervos, y son siervos que van a seguir el ejemplo de su unigénito Hijo. Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El primero enviado es el unigénito Hijo de Dios, el cual dejó, miren queridos hermanos, Él dejó su reino, su trono. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. La sabiduría de nuestro Dios nos permite considerar que el Señor, en su infinita misericordia, envió a su Hijo.
Y nosotros encontramos que su hijo que fue enviado en forma de hombre. Y no fue enviado con cosas maravillosas. Él fue enviado como un hombre del común, hijo de un carpintero, hijo de una mujer de dudosa reputación, María. Ella quedó en embarazo sin estar casada. Queridos hermanos, nació en una ciudad pequeña e insignificante como Belén. No era de la mejor familia, ni del mejor apellido. Era un hombre del común. De hecho, cuando lo veían decían, ¿este no es Jesús el carpintero? El hijo de José y el hijo de María, ¿sus hermanos no son estos y aquellos? El Señor tuvo tanta misericordia de nosotros que el primer enviado fue a su Hijo, en el sentido del plan eterno de redención. Dios sabía que desde que creó al hombre, el hombre se iba a rebelar. Y Él le dijo a Eva, de tu simiente nacerá el Salvador, aquel que pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente le morderá en el calcañar. Dios decidió enviar a su Hijo antes de crear este mismo mundo. Esa era su voluntad. Y lo envió para que naciera como hombre, viviera como hombre, nos mostrara el camino justo de la redención, para que muriera en la cruz del Calvario. Jesús lo sabía. Horas previas a su muerte en la cruz, angustiado él, dice la Escritura, en el monte del Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, él oraba diciendo, Señor, si fuera posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El mismo Señor Jesús de esa manera nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Dios envió a su Hijo. Él en decreto eterno, antes de la creación del mundo, Él firmó y dictaminó la hora, el momento, el lugar, de qué pueblo, de qué familia, quiénes serían sus padres, quiénes iban a llegar a su nacimiento. Eso es extraordinario. Él mismo lo reconoce, Juan 6:57, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Y Juan 7:29, yo le conozco porque procedo de Él y Él me envió. Cuando Jesús llamó del común a la gente, del común de la gente, a los que le siguieran, Él conocía quiénes eran. ¿Saben? La Escritura dice que Él personalmente los llamó, no fue mágicamente. La Biblia, ¿saben qué afirma? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios convierte los corazones, transforma, regenera las mentes. Esa es la promesa que el Señor da. Porque una persona sin Cristo aborrece la palabra de Dios, aborrece la iglesia. Su maldad es de tal magnitud que quiere el bien de Dios y aborrece al Dios que lo da.
Ese Dios que le dio los ojos que tienes, las orejas que tienes, el cerebro, la inteligencia, dones y habilidades que tienes. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amados hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y cuánta maldad hay en los hombres que corren de la verdad del Evangelio. Este texto que nosotros estamos estudiando en Hechos 11 nos dice claramente, o mejor, Pedro dice claramente lo que sucedió. Él acabó de contar la visión que tuvo por tercera vez. Él dice, 3 veces tuve esta visión, 3 veces la ha tenido que contar y 3 veces la ha tenido que argumentar. Y esta repetición no es una casualidad. Todo énfasis en la escritura de 3 veces es porque esto es seguro en el Señor. El Señor Jesús muchas veces dijo, de cierto os digo. Como esto va a suceder de esta manera. O cuando dice y amenaza al no creyente, ¡ay, ay, ay! Como diciendo, tu castigo llega pronto. Hechos 4:13 dice, la palabra de Dios para todos, es la Biblia que estoy leyendo ahí. Pedro y Juan eran hombres sencillos, sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Saben? El Señor salva. Salva personas que posiblemente tú vas a decir, yo no soy digno. ¿Cómo este hombre, sin educación, sin títulos profesionales, sin abolengo, viene a hablarme de un Dios todopoderoso y dueño de todas las cosas? Porque el Señor en su palabra, y este texto yo se los he leído muchas veces, está en Primera de Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Usted quiere ser luz? Va a ser enviado por Dios. De hecho, usted ya fue enviado. Porque algunos dicen, pastor, envíenos a las naciones. Algunos quieren irse al África, al Amazonas. Parece que quieren hacer un tour gratis aparte de la iglesia. Es que los misioneros somos todos nosotros. Y fuimos enviados a nuestros hogares, a nuestros colegios, a nuestras universidades, a nuestros trabajos, a los barrios donde vivimos.
Pedro está respondiendo a sus acusadores, dándoles a entender que a esas personas, para aquellos que ellos creían que eran inmundos, Dios tenía un plan, por lo cual Pedro y sus acompañantes fueron enviados, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, es aquí donde tenemos que evaluar la vida. ¿Realmente nosotros estamos siendo enviados como cristianos, como hijos de Dios? Usted sabe que como creyente usted es portador de la cura contra esa metástasis del cáncer del pecado. Por eso el Señor Jesús les dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Son luz porque Cristo está en ustedes, y son sal porque la palabra de Dios está en ustedes. Porque la que convierte es la palabra. Hechos 11, el texto que estamos leyendo, versículos 12 al 13. Dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos a la casa de un varón. Acá hay algo particular de la historia de Pedro. ¿Cómo se llamaba el varón de esa casa en Cesarea donde ellos entraron? ¿Me preguntan o me afirman? Se llamaba Cornelio. Y la escritura dice que era Cornelio, un centurión romano. Pero Pedro, de manera tal vez inteligente, sabia, pastoral, simplemente dice: es un gentil, es un varón. No, ¿ustedes se imaginan la locura? Es como decir: le estoy yendo a predicar a un asesino. Y a un asesino que tiene el poder militar. No, Pedro lo que dice aquí es: sí, fuimos a esa casa, entramos a esa casa del varón. Pero ¿por qué razón dice el versículo que fueron? ¿Sí prestaron atención? Porque no, acá dice: porque el Espíritu Santo les dijo que fuesen allí. Ahora, usted no va a decir: te invitan a un lugar y vamos a orar: Señor, háblame, ¿voy o no voy? No, así no funciona. ¿Sí? No, porque alguno me dirá: pastor, ore para ver si debo de ir a esa fiesta, o a esa reunión, o a esa invitación, o a ese almuerzo. No, la Biblia dice que cuando Pedro y estos 6 hermanos fueron, ellos iban con un objetivo: a enseñar la palabra. Y todo lo que estaban reunidos ahí no eran por el cumpleaños de alguien, el aniversario de alguien, la festividad patriótica de alguien, un festivo, sino estaban ahí porque el Espíritu Santo había preparado ese lugar para compartir. Por eso, miren, hermanos, cuando ustedes inviten a un pastor, a un diácono, a un anciano a la casa, invítenlo a que ore, a que dé una reflexión. Si ustedes se van de paseo a algún momento, hagan una reflexión. Juan David, hace poco pudimos salir a hacer un pequeño paseo. ¿Y qué hicimos en el lugar que comimos? Hicimos una reflexión mientras que llegaba el almuerzo. Es que eso sí es un paseo. ¿Por qué razón? Porque lo que convierte el alma, lo que afirma la fe, lo que nos da crecimiento es la palabra de Dios. Y acá Pedro les está diciendo al auditorio: Dios es el que salva, Dios nos envió. ¿Cómo lo sabemos? Y el Espíritu me dijo que fuese a ellos sin dudar. ¿Dónde yo dudo? Donde yo voy a ser contado como una cabra, no como una oveja, sino como una cabra. ¿Se han visto? A las cabras, ¿qué tienen que hacerlas? Están con perros, con palos. No, las ovejas son dóciles, están ahí, lo que tú hagas está bien. Pero las cabras no. Las cabras están saltando, están desordenadas, están gritando. Y cuando tú me das, se salieron. Y el Señor Jesús dijo que eso pasará en el día del juicio final.
Él vendrá y va a separar a los seres humanos como un pastor separa a las ovejas de las cabras. ¿De cuál eres? ¿Eres dócil? ¿Te dejas disciplinar? ¿Te dejas llamar la atención? ¿Te dejas formar? ¿O eres como las cabras? No me dejo. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a la casa del varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es aquí donde tú no puedes dudar. ¿Saben por qué? Porque un hogar necesitado que no conozca de Dios te va a decir: ven, ora por mí. Visítame, comparte para que mis hijos aprendan, comparte para que mi esposa, mi esposo aprenda. Queremos conocer de Dios. Dios nos envía a lugares donde nosotros vamos a poder enseñar, predicar. Dios es quien envía, mis hermanos, pero también prepara el corazón de estos hombres, de estas mujeres que han recibido el mensaje. Dios salva. Ellos lo experimentaron en su corazón. Pedro relata este orden. Miren, cuando ustedes van a Hechos, y yo no sé qué tipo de Biblia tiene usted, pero usted está leyendo el texto, y dice aquí, en el versículo 16 de Hechos 11, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Saben Pedro que está haciendo memoria? De Hechos capítulo 1. Si usted quiere, va conmigo a Hechos 1. En casi todas las Biblias hay un pie de página y hay una notica. Y ahí dice Hechos 1, versículo 5. ¿Sí? Pero bueno, leamos desde el 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora Jesús se remonta a otro pasaje y tendríamos que retroceder a Lucas 24:49, que dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cuándo sucedió esto? En Hechos 2, después que el Señor se fue. ¿Se acuerdan que todos estaban reunidos orando y esperando la promesa del Espíritu Santo? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Una casa y todos estaban sentados. Ojalá el Espíritu Santo esté por acá. ¿Sí está? Muy bien. Y se les apareció, ¿sí? Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Amados hermanos, Dios es el que envía para hacer luz y para hacer sal. Pero cuando nos envía, no es para compartir las cosas de los demás. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros nos comportamos como unos fariseos ascéticos. Pero yo les aseguro que si usted es un buen cristiano, temeroso de Dios, si usted está en un lugar donde su espíritu, su mente, no está cómoda y sabe que está ofendiendo a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? El Espíritu Santo lo redarguye. Dios los envió preparando el corazón de Pedro, de sus acompañantes. Ellos ya habían recibido la salvación. Y Pedro relata la orden de Dios. Y la orden de Dios para Pedro y sus acompañantes es la providencia divina para ir a los gentiles, a la casa de los gentiles, a predicarles. Hechos 10 para recordar 22-23. Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Que se acuerdan que yo le dije que eso era muy bueno para ser cierto. Porque usted puede ser muy buena gente, pero pues simplemente puede ser un fariseo que piensa que es de Dios y no es de Dios. Porque necesita
tener al Espíritu de Dios en usted. Hechos 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Me acuerdo que el diácono Yanni me dijo, pero ¿por qué no son salvos todavía? El presbítero Jairo también me dijo como que se adelantó. Hizo juicio sobre el pobre Cornelio. No, es que la Biblia dice que no eran salvos. Pedro acá nos dice que no eran salvos. Estamos en Hechos 11 y él está diciendo que ellos no eran salvos, a pesar de ser buenas personas, religiosos, porque necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la obra de Jesús en sus vidas. Y eso solo puede llegar. Dios, ¿cómo salva, Karina? Por la locura de la predicación. Porque es locura para las personas. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios sabe que dice, yo no entiendo. Eso me aburre, eso me cansa. Pero puede ir al cine 3 horas a ver alguna película, ¿sí?, llena de ciencia ficción, o llena de romance, o llena de acción, o llena de cualquier otra cosa. O puede ir al fútbol y no se aburre. O sencillamente perderse en una cantina o un bar por horas. Dios salva, punto 1, enviando. Punto 2, predicando. No es, oye hermano, ¿cómo vas? ¿Estás bien? No. Dios salva por la predicación, por el mensaje de Jesucristo, por su buena noticia. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Saben por qué venimos aquí? Para ser predicados, para ser llevados al arrepentimiento. Si tú ya crees, para que el Señor aumente tu fe. ¿Sabes cuándo vas a saber que tu fe ha aumentado? Cuando tú puedas pensar en el mismo dial. ¿Se acuerdan de las radios antiguamente? Hoy en día las radios funcionan con botones. Tú pones los números y ¡pam!, llega. No, antes funcionaba con un botón. Y cuando tú desarmabas la radio, había un palito que corría por encima de 2 cuerditas. Y tú tenías que como buscar dónde se ajustaba para que en la rayita apropiada, si no sonaba, y así como ustedes, que yo hablo y ustedes hablan, no se entiende, o sea, no se entiende ni lo que ustedes hablan ni lo que yo hablo. Hay que buscar el dial. ¿Cuál es el dial? ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando hay otros que hablan acá, es que no dejan escuchar a otros. Pero quiere estar en el dial de Dios, tiene que ajustarlo. ¿Y cómo lo hace? Dice la Escritura. A través del mensaje de Cristo. Por eso Cristo en su palabra nos dice, ya que por la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta es la intervención divina, poderosa, milagrosa, de salvar a personas que no lo quieren. Personas que por su vida han tratado de buscar la felicidad en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en el moralismo. No, porque es en serio. Uno de los que buscó la salvación sin ser una persona libertina fue Pablo. Pablo, ¿qué decía? Yo tenía todas las etiquetas: fariseo de fariseos, maestro de la ley. Oiga, un hombre que cumplía los mandamientos y no entendía que no los podía cumplir. Estaba emborrachado de su propia buena conducta, de su propio religiosismo, hasta que el mismo Señor Jesús le predicó.
La intervención divina, poderosa, milagrosa, es salvar por la predicación. La fe viene por el oír. Ojo, es oír la palabra de Dios. No se pongan a escuchar mucha música del mundo porque terminan embotados. Sí, empiezan a caminar como los bobitos. ¿Se han visto a la gente en la calle cómo caminan? Y uno dice, ¿y ese qué tiene? Cuando te das cuenta tienen dos cosas acá en el oído. Y a veces se encuentran con un poste, con una persona, con un hueco y se caen. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad. ¿Cómo dice? La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino, Juan David? Con la palabra de Dios. Pero los papás piensan que si les compramos buenos tenis, ropa de marca, van a un buen colegio, bilingüe, trilingüe, o si van a una buena universidad, tendrán el éxito en la vida. A veces esas universidades lo que harán es embrutecer a nuestros hijos y arrancarlos del seno de nuestro hogar y del seno de la iglesia. 1 Corintios 1:25, porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Y el 27, sino que Dios ha escogido de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Pero saben, mis hermanos, también 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque no disciernen espiritualmente. Yo no culpo a los que se aburren con el Evangelio. ¿Saben por qué no los culpo? Porque sería como alegrarse del que se cayó o del que se accidentó. Eso es muy cruel. Hay personas que alguien se cae y se mueren de la risa, pero hay otros que van y los asisten. ¿Saben? La persona que no entiende que Dios nos salva por medio de la predicación es porque simplemente no les ha amanecido. Simplemente son como entes aquí, puestos por alguna conveniencia familiar. En Cristo, Dios salva, no importa de dónde tú seas, no importa tu raza, no importa el color de tu piel, no importa tu edad, no importa lo que hayas hecho en el pasado, o lo que estés haciendo ahora. Dios salva, tiene misericordia, te habla al oído, te llama eficazmente, te persuade que eres pecador, te convence con su Santo Espíritu. Y Pedro les dice a sus oyentes, lo que nosotros vimos nos ha persuadido que Dios salva judíos y gentiles. Hechos 11 del 15 al 16. Y cuando comencé a hablar, obviamente que no estaba hablando un cuento, estaba hablando de Cristo, predicando a Cristo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Es algo importante, mire, presbítero, predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque uno no sabe cuándo vendrá la salvación. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y le creemos a Dios. Si es tu esposo o tu esposa la que no cree, dile, mi amor, voy a orar por ti. Léele aunque sea un versículo. Y cuando le leas, sé intencional. Cuando te digo que sea intencional, léele algo que impacte su vida. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esposo o esposa, tú estás siendo del mundo, voy a orar por ti. Mis amados hermanos, Pablo y Silas en Hechos 16, ellos comenzaron la misión de predicar en Filipos, diciéndoles a las personas, vamos a orar por ti, yendo a la oración.
Cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho del Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Efesios 2, versículos 11 al 15. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. ¿Ustedes saben quiénes son las personas sin Cristo? Santiago, ¿usted sabe qué pasa con una persona que está sin Cristo? Acá dice que es una persona sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y puede que sea buena persona, pero es una persona que aborrece a Cristo, aborrece su iglesia, aborrece su palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es lo que hace la palabra. La palabra de Dios te acerca, te atrae al seno del Padre, envuelto en la sangre del Hijo, para que el Padre diga y te vea en la justicia de Cristo. Queridos hermanos, predicar es abrir la boca para comunicar que somos pecadores, nuestra necesidad de Cristo. No es ir a comer juntos, no es para compartir un cumpleaños, no es para compartir un descanso, no es ni siquiera para dormir juntos, no es para compartir fiestas o celebraciones, es para compartir las buenas nuevas de Cristo. Solo así somos luz y sal. Y hay un problema con la luz. ¿Se han dado cuenta que hay personas que en la oscuridad se sienten cómodas? Les gusta la noche, les encanta la noche, porque nadie los ve. Pero cuando tú te acercas a la luz te alumbra y te muestra tal como tú eres. Y tú correrás de la luz si tus obras son malas. Pero si Cristo está obrando en ti, vendrás domingo tras domingo a la luz, porque las obras que están en tu vida son las que Dios ha hecho en ti. 6 creyentes estaban con Pedro, los que se asombraron. Dios salva gentiles. Sí, Dios es quien nos limpia, nos purifica, quien nos salva. Y los que creen en Cristo son limpiados. Y los que son limpiados, tú y yo los debemos llamar hermanos. Dios salva. ¿Cómo es el punto 1? Envía. Enviando. Segundo punto, predicando. Tercero, regenerando. Y todos son en ando, porque es una acción constante. Regenerando la palabra de Dios. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Yo les voy a decir qué hicieron. Hicieron lo mismo que ustedes hacen cuando pecan. Se esconden. Se esconden como la rata cuando ve al gato. Desaparezco. Y mostraron su corazón duro, su falta de conocimiento del Dios verdadero. Solo piensen por sentido común. Génesis capítulo 1, no había nada. El mundo estaba luego desordenado y vacío porque Dios lo creó así. Luego le puso orden, lo embelleció. Todo lo hizo bueno en gran manera, dice. Y finalmente puso al hombre y le dijo: gobiérnalo y señoréalo. Adán y Eva, ¿cuánto pagaron por eso? ¿Cuánto estudiaron para ganar eso? ¿Qué mérito hicieron para obtener eso? Ahora Dios los puso en el lugar de ser virreyes.
Ellos los suplieron de su boca, que los hicieron a su imagen conforme a su semejanza. Con ese solo conocimiento, sentido común, yo digo, listo, yo pequé. A ese Dios tan buena gente, tan chévere, tan misericordioso, tan lleno de gracia, piadoso, que me ha dado todo sin que yo me lo merezca, pues le pido perdón y ya. Pero ¿saben cuál es la torpeza de las personas sin Cristo? Que viendo la bondad de Dios, la misericordia de Dios, toman distancia de Dios y quieren construir una vida, un hogar sin Cristo, sin su iglesia, sin su palabra, sin ley. Porque los hijos rebeldes, en cuanto pueden ganar dinero, dicen, yo me voy, quiero hacer lo que mi corazón quiera, quiero divertirme. Pero Dios es tan bueno que no los deja divertirse a algunos, sino los trae con cuerdas de amor. La relevancia que notamos en esta escritura es que los seres humanos solamente están recibiendo el cumplimiento de la promesa. ¿Y saben cuál fue la promesa que Dios avisó desde sus profetas? Vayamos, si quieren, a Ezequiel 34:12. Esto es algo que a veces olvidamos. Los profetas también hablaron de la salvación, hablaron de Cristo, hablaron del llamamiento eficaz, hablaron de la regeneración de Dios. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos en el día del nublado y de la oscuridad. Bueno, yo estoy tratando de hacerles entender algo, que es Dios quien está salvando. ¿Cómo salva? Buscando. Está buscando lo que tiene perdido. Y yo quiero que nosotros leamos detenidamente, porque desde Génesis su pueblo está perdido. No está perdido en Israel, está esparcido en todo el mundo por medio del pecado. Y Él lo está reuniendo. ¿Cómo lo reúne? Dándoles primero la fe. ¿Cómo viene la fe a nosotros, Santiago? Por medio de la palabra. Por eso, cuán hermosos son los pies de los que predican la paz. Pero cuán malvado es de aquel que, conociendo el remedio, conociendo el evangelio, no les predica a sus familiares, no les predica a sus seres queridos, no les predica a su padre, a su madre, no les predica a su vecino, no les predica a aquel que se está muriendo por esa metástasis del cáncer que se llama pecado y negar a Cristo. Eso es maldad y somos deudores de eso. Porque esas personas no necesitan un mercado, no necesitan como si ellos fueran mendigos que le estemos regalando comida o bebida. Ellos necesitan la salvación. Necesitan que esta promesa que voy a leer ahora llegue a sus corazones. Ezequiel 36, versículo 22 al 28. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor. Y yo quiero que preste atención a algo en lo que yo voy a leer, en las acciones que Dios está prometiendo hacer. Dios le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, profetiza, predica, proclama. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Porque yo soy buena persona? No. ¿Porque mi papá es buena persona? No. ¿Porque mi pastor es buena persona? No. Dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Saben qué es espectacular? Ver a aquella persona que estaba perdida en la necedad del pecado entrar con su Biblia por el brazo diciendo: Jehová reina.
Porque Dios está obrando por esta promesa, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor. Se los pongo en otras palabras. Antes que yo andaba de cantina en cantina, de esquina en esquina, de pecado en pecado, a Dios le plació mostrar a un Juan José predicando en el púlpito diciendo: Jehová reina. Y me humilla, porque me llamó eficazmente, me hizo abandonar las calles, me hizo abandonar el pecado, me trajo para que yo le confesara, para que lo dejara todo por causa de su nombre. Y lo mismo pasó contigo. Y lo mismo pasará con todo aquel que Él salva. Dios salva. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, o sea, cuando usted y yo amemos su palabra, amemos más su verdad, yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo nos limpia? Dice la palabra: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Es que Dios es el que regenera. Cuando Dios salva, Él cambia nuestra vida. No importa a qué pecado estábamos esclavizados: matar, robar, adulterar, fornicar, codiciar, blasfemar. No importa, porque Dios es poderoso para darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Saben? Cuando se refiere a un espíritu nuevo, es un ánimo nuevo. ¿Cuántos de vosotros eran: oye, vamos a tomar? Y uno, ¡pam!, salía como una flecha, sabiendo que ese día tú te emborrachabas, perdías tu dinero, fornicabas, adulterabas, blasfemabas, te llenabas de groserías. Y hoy tu corazón queda tranquilo y quieto y dices: gracias, no voy. Porque el verdadero gozo, el verdadero deleite está en obedecer a tu Señor. El ánimo para las cosas de Dios. Porque esa es la regeneración. La fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir creo en Dios y siendo el mismo vagabundo de toda la vida. Sería una contradicción. Sería simplemente un fariseo, un religioso. Eso sí es un legalista. Porque dice: ve a culto, pero el viernes me voy a otra cosa. O el martes, o el sábado, o el que sea. El Señor dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra. ¿Qué es un corazón de piedra? No escucha, no ve, no siente, es frío, es calculador, es maldadoso. ¿Y qué si nos da? Él hace una cirugía de corazón abierto y uno no se da cuenta, no hace cicatriz en nosotros. Simplemente cuando me doy cuenta, mi corazón late por Cristo, late por su palabra. Y guardaréis mis preceptos y los ponéis por obra. Queridos hermanos, regenerado, restaurado, es el plan de Dios que salva para sus hijos. Es ese nacer de nuevo, ese segundo nacimiento que distingue de nuestro primer nacimiento. Y yo quiero que evalúes tu vida, porque puede que sea simplemente un religioso aquí. Porque los religiosos, ¿saben qué son? Son personas hipócritas, que se sientan frente a Dios, pero no aman a Dios.
no predican de Dios porque su corazón no ha nacido de nuevo. Efesios 2:1 en adelante dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y recuerde que no estoy hablando solamente de ser un fornicario, un asesino, un adúltero, un codicioso, un vanaglorioso. Hay muchas personas que confían en su buen comportamiento y viven a su manera sin Dios. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Yo quiero que recuerdes esto. Los hijos de desobediencia se reúnen siempre, y los hijos de Dios también. Y los hijos de Dios se reúnen entre los hijos de Dios. Y como les decía, cuando envía a Dios a los hijos de Dios, Dios prepara el corazón de los demás para que tú y yo prediquemos. No es para pasar un buen momento en familia, no es para pasar en jolgorio, en vacaciones, en distracciones. Porque eso no convierte el alma, no convierte a las personas. Y las personas no cristianas, ¿qué necesitan? De Cristo. Hoy, mis amados hermanos, vemos que Dios salva. Y cuando Dios salva, Dios es glorificado, porque conduce a hombres y a mujeres a que crean, a que se arrepientan, a que experimenten el poder de Dios, porque los regenera en un abrir y cerrar de ojos, y el Espíritu Santo es derramado en sus vidas. Amados hermanos, Pedro, apenas que empezó a predicar, vio el cumplimiento de esta promesa. Cómo Dios obró en la vida de Cornelio, de la familia de Cornelio, de los amigos de Cornelio. Y Pedro les cuenta a sus acusadores, a sus disputadores: Dios es soberano, Dios salva, Él está en su trono y Él es el quien elige sin distinción. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, los hermanitos de la circuncisión que le estaban exigiendo cuentas, que estaban escandalizados, inaudito, ¿cómo Dios habla a los gentiles? Callaron y fueron convencidos por Pedro y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia de Jerusalén acepta la explicación del apóstol Pedro y reconocen el plan de Dios. Dejan su pelea, dejan su reclamo, dejan su disputa. Ellos saben que reconocen el obrar de Dios, glorifican a Dios y tienen que empezar a trabajar, a entender que Dios salva, sin acepción de personas, sin que uno pueda decir este sí y este no. Tal vez mañana tu enemigo se siente a tu lado y te diga: hermano, yo también creo en Cristo. Tal vez aquella persona que tú no le has predicado, otro le predique y mañana se siente a tu lado y diga: yo creo en Cristo. Hoy yo los quiero animar a algo. Si Dios te ha salvado, te ha regenerado, es porque Dios envió a alguien. Ese alguien te predicó. Y por su palabra, por la palabra de Dios que te predicó, tu corazón, tu mente fue regenerada. Y ahora eres de Cristo. Ten misericordia de los que tú amas. Predica. Que eso es lo importante. Esta vida se acaba. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque eres tú quien nos bendice. Eres tú, Señor, quien nos ayuda en todas las cosas. Amado Señor, ayúdanos para bendecir tu nombre, para glorificarte, predicándote a ti, predicándote a ti. Gracias, Señor, porque hoy es tu día. Gracias, Señor, por tu iglesia aquí presente. Gracias por tu palabra recibida. Gracias porque en algún momento enviaste a alguien que nos predicó. Porque a través de tu palabra nosotros fuimos regenerados. Capacítanos, Señor, y envíanos, como hoy nos envías, a nuestros hogares, a nuestros colegios, a las universidades, al trabajo, al barrio en que vivimos, para anunciar que Dios reina, Dios salva. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento. Nos vamos a preparar para los diezmos y las ofrendas.